estamos en la fiesta de los panes sin levadura, una fiesta de 7 días. Durante 7 días no ingerimos ningún producto de hametz, ¿verdad? Que sea de los 5 granos. Los 5 granos de la tierra de Israel, para repasarlo, son trigo, cebada, avena, centeno, espelta. Bien, todo aquello que haya sido cocinado con esos 5 granos y que haya estado en contacto con el agua a una cantidad mayor a 18 minutos es considerado hametz. Por lo tanto, no comemos galletas, boquitas. Bueno, si es de maíz no hay ningún problema. No hay ningún problema con cuestiones de harina de arroz ni de maíz. Por lo menos para nosotros, los judíos ashkenazim, se abstienen también de quiniot. Pero en el caso de nosotros, solamente de los 5 granos de la tierra de Israel. La Torá prohíbe en Éxodo 12 comer cualquier sustancia leudada. Y vamos a leerlo rápidamente. Éxodo 13, 7 es uno de los versos. Dice: panes sin levadura se comerán los 7 días, ninguna cosa leudada se verá contigo. Ciertamente no se verá seor, hametz, son las 2 palabras que se utilizan en hebreo, en todo tu territorio. Hametz es todo lo leudado, seor es levadura. La manera para leudar antes no era añadir lo que hoy tenemos, un polvito que hace que leude, sino que se dejaba un poco de masa agria de días anteriores. Esa masa se fermentaba y luego se añadía a la masa nueva. La fermentación que había naturalmente en la masa vieja hacía que la masa nueva subiera. Entonces levadura en hebreo, seor y hametz. Por 7 días nos abstenemos de eso. Y obviamente hay un mensaje espiritual. La levadura en la Biblia simboliza muchas cosas. En primer lugar, el pecado. En segundo lugar, el orgullo, que es a todas luces, a no dudarlo, el pecado más difícil de vencer, el pecado de pecados. El primer pecado que se cometió en el universo fue orgullo, cuando el maligno dijo: subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo. Y otras cosas más. Y meditamos en estos días en cómo cumplir lo que el rabino Shaul, el apóstol Pablo, nos da como mandamiento. Esta fiesta es un mandamiento literal para todo discípulo de Yeshua. Todo creyente judío y gentil debe de guardar esta fiesta por mandato de Pablo. 1 Corintios 5 dice, como lo hemos visto en otras ocasiones, los apóstoles pensaban que un discípulo en Yeshua no es un hijo de Noah normal, en el sentido halágico, sino que aparte de las leyes universales de la Torá, no matar, no asesinar, no robar, no idolatría, los temerosos de Dios en Yeshua, debido a que estaban injertados espiritualmente en Israel, a pesar de que no son judíos, se esperaba, los apóstoles esperaban que guardaran muchas cosas más. Pesach es una de ellas. De hecho, también anticipaban que ellos iban a ir en Shabbat a la sinagoga, como dice Hechos capítulo 15. 1 Corintios 5 dice, 5:7, ¿lo tenemos? Limpiad la vieja levadura. ¿Se recuerdan? Esa es la manera como se hace la levadura en el mundo antiguo, un pedazo de masa vieja. Por eso se llaman vieja levadura, para que seáis masa nueva. La masa nueva no tiene leudo. ¿Cómo sois sin levadura? Porque el Mesías, nuestra Pesach, ya fue sacrificada. Así que, miren cómo lo traduce la versión textual, muy bonito. Así que, sigamos celebrando la solemnidad, no con vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con ácimos de sinceridad y de verdad. Hay 4 cosas de las cuales hay que meditar, dice Pablo: malicia, maldad, sinceridad, verdad. Sinceridad, verdad, malicia y maldad. Hay que despojarnos de toda malicia. Malicia es el gusto por hacer lo malo. Malicia es delicia en el mal. Me encanta,
tengo la disposición de hacerlo. Y Pablo dice, despojaos de la vieja levadura de malicia y de maldad. Pablo escribió a los Corintios, de hecho, 2 capítulos antes, Pablo llamó a la comunidad de Corinto, algunas excepciones, pero la gran mayoría caían en una categoría que está en 1 Corintios capítulo 3. Sigan conmigo ahí. Y hay que mantener esto en la mente mientras leemos 1 Corintios 5. Recuerden, toda esta carta es un todo. Hasta hace muy poco tiempo, si usted hubiera vivido 1800 años antes, su Biblia no tendría capítulos ni versículos. No existían capítulos y versículos antes. Es una invención moderna. Si mal no recuerdo, en el siglo XVI, si mal no recuerdo. Y toda la carta es un todo. Miren lo que dice 1 Corintios 3. Yo, hermanos, no pude hablaros como, ¿qué dice Pablo? Espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Mesías. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque no erais capaces, ni aún ahora sois capaces, porque aún sois carnales, y andáis como meros humanos. Miren lo que dice Pablo que hay en Corinto. Hay celos y ¿qué? Contiendas. Y es bien curioso, este es uno de los versos que nos informan sobre 3 tipos de personas. Las personas espirituales, las personas carnales y las personas naturales. La persona natural está un poquito atrás. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 2:14. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu del oír, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Gracias, hermana. El hombre natural, bueno, ahí esa versión que tiene la hermana lo traduce como el hombre animal. Está bien esa versión, está muy bien. No del todo bien. La traducción literal del griego es sensual. O sea, una persona guiada por sus sentidos físicos, una persona no regenerada, una persona natural, entre comillas, natural al mundo como hoy está, ¿verdad? No natural en el sentido de cómo Dios lo creó. Dios creó al hombre así como somos nosotros. No, ¿verdad? Dios creó a un hombre sin pecado. Pero hoy podemos decir que lo natural es natural con respecto a lo que hoy hay, ¿verdad? El hombre es pecaminoso. Y hay 3 personas, vamos a repetirlas: naturales, carnales y espirituales. Natural es una persona que no es nacido de nuevo, no ha sido regenerado. Dice, el hombre sensual no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son ¿qué? Locura. Y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. Pero Pablo no utiliza esa palabra en 1 Corintios 3 cuando habla a personas que son carnales. De hecho, noten que las personas del verso 14, en el sentido estricto, no son hermanos en la fe, ¿verdad? Un hermano, ¿quién es un hermano? ¿Quién es mi hermano? Aquel que ha nacido de nuevo, aquel que tiene el Espíritu Santo en él, aquel que le entregó su vida a Yeshua, lavó sus pecados y ahora tiene el Espíritu Santo en él. Pero dentro de los nacidos de nuevo, miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 3, y yo, hermanos, qué maravilloso este verso. Yo no sé usted, pero si yo fuera Corinto, yo me sintiera altamente halagado de que Pablo me diga hermano, considerando cómo estaba de loca esa comunidad. Había un hombre que tenía la mujer de su papá en esa comunidad. Habían todo tipo de excesos. Había gente que se emborrachaba en la cena del Señor. Había gente que pensaba, de alguna manera, que habían dones espirituales más espectaculares y estaban viendo. Había una competencia de dones entre ellos, a ver quién era el mejor. Yo hablo en lengua, soy mejor, y yo profetizo, soy mejor. Y era una locura. Pablo habla de contiendas y celos. Celos habla de envidia.
una persona carnal. Y miren cómo Pablo define a un carnal. Yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Mesías. En otras palabras, cada uno de nosotros, cuando nacemos de nuevo, si yo nazco de nuevo el día de hoy, yo soy carnal en ese momento. Sí, es lo natural. Soy un niño en el Mesías, soy un recién convertido. Mi naturaleza caída está acostumbrada a pecar, está acostumbrada a ser egoísta, está acostumbrada a todo lo de la vieja manera de vivir. Mis reflejos espirituales, emocionales, mi manera de pensar, todo está cautiva por la vieja manera de vivir, lo que Pablo llama el viejo ¿qué? El viejo hombre. Entonces es natural ser carnal cuando uno se convierte. El Espíritu Santo ha entrado y ha empezado a hacer la obra, pero la disposición natural de nosotros al venir al Mesías no es ser espirituales de la noche a la mañana. Habrá un periodo de tiempo en el que seremos carnales. ¿Qué es? Pablo habla de otra cosa. No pude hablar es como espirituales. Esta es un creyente maduro. ¿Qué es carnal? ¿Qué es un creyente carnal? Es una persona nacida de nuevo, tendrá parte en el mundo venidero. Si entiendo bien lo que la Biblia dice, tendrá parte en el mundo venidero. ¿Y por qué se llama carnal? Porque es dominado, o su disposición natural es a seguir su carne. Cuando habla, aquí hay que hacer una diferencia. Cuando la Biblia habla de carne, hay que diferenciar entre dos cosas. En ocasiones la Biblia habla de carne y no tiene nada de malo eso. Carne significa el cuerpo físico, y el cuerpo físico no tiene nada de malo. ¿Dios lo creó, sí o no? Dice la Biblia que Dios creó todo y era como bueno en gran manera. Cuando, por ejemplo, la carta a los Hebreos dice los sacrificios de animales santificaban para la purificación de la carne, habla simplemente del cuerpo físico. Pero en segundo lugar, la Biblia utiliza la palabra carne, no para referirse a mis tendones, huesos y músculos, sino para referirse al pecado, a la vieja naturaleza. ¿Dónde mora esa vieja naturaleza? En mi cuerpo. Eso es lo que dice Pablo. En mí no mora el bien, esto es, en mi carne, dice Pablo en Romanos capítulo 7. Y aquella persona, cuando somos carnales, aquella persona que es carnal tiene una disposición a buscar las cosas del pecado. ¿Tiene el Espíritu de Dios en su corazón? Sí la tiene. Ha nacido de nuevo, pero el Espíritu del Eterno está contristado, maniatado, está apagado. De hecho, eso es lo que Pablo dice en Primera de Tesalonicenses, cuando dice, no apaguéis, ¿qué cosa? El Espíritu. Si buscan conmigo Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 19. No apaguéis al Espíritu. El Espíritu Santo no funciona como funciona un demonio. Un demonio puede poseer a una persona a tal punto que le anula la voluntad. Es decir, él no tiene control. Le voy a contar, un demonio puede anular la voluntad de una persona. En ese caso que vimos, esta persona decía, no ahora, pero no podía dominar, no podía. El demonio, dice la Biblia que en varias ocasiones en los evangelios vemos cómo el demonio dominaba a la gente, haciéndola hacer cosas locas, haciéndola hacer todo tipo de cosas. Bien, el Espíritu Santo no es así. El Espíritu Santo es un caballero. El Espíritu del Eterno no anula, óiganlo bien, no anula la voluntad de la persona. Por eso es que ese versículo que acabamos de leer dice así, no apaguéis, ¿qué? El Espíritu. Alguien puede decir, es una locura, el Espíritu del Dios Todopoderoso, yo voy a tener la capacidad de apagarlo.
el Espíritu que creó los cielos y la tierra, el Espíritu, wow, ¿cómo es posible? Sí, porque Dios es un caballero. Como decía el gran C.S. Lewis, Dios no viola a nadie, solo seduce. Nadie puede ser lleno del Espíritu. El Espíritu no forza. No apaguéis el Espíritu. Y una persona que es carnal tiene el Espíritu Santo, pero lo apaga. Ahora, ¿un espiritual puede dejar de andar en el Espíritu? Sí. ¿Cuándo una persona es espiritual? Cuando en la mayoría de las ocasiones, en la mayoría de los días, en la mayoría de su vida, él está dirigido hacia el Espíritu, hacia agradar a Dios, hacia ser lleno del Espíritu. No quiere decir que es perfecto, obviamente, ¿verdad? Porque si esto fuera de perfección, ¿quién sería lleno del Espíritu? Obviamente nadie, ¿verdad? El carnal, por otro lado, puede tener momentos espirituales, puede orar y sentir la presencia de Dios, pero 7 de cada 10 momentos, 7 de cada 10 días, por lo general, él buscará las cosas del mundo, las cosas de la mala inclinación. Ahora, la invitación que nos hace la festividad de Pesach es a dejar precisamente eso que nos estorba, la malicia y la maldad. Hay un famoso escritor que tiene una narración muy bonita. Él nos cuenta de un pueblo donde había cierta gente que se veía tan cansada, se veía tan infeliz, se veía tan agotada, y él empezó a decir, ¿por qué es que esta gente está tan agotada? ¿Cómo es que están tan agotados? Y entrevistó a una señora que le dijo, ¿por qué aquí en este pueblo todo el mundo tiene cara de agotamiento, tiene cara de que ya no saben qué hacer, tienen cara de estar hastiados, de no ser plenos? Y la mujer le dijo, bueno, cualquiera va a estar así si tuviera que empujar uno de estos todos los días. ¿A qué se refería con uno de estos? Eran carros. Estas personas, dice él, tenían todos un carro. Fíjense qué bonito. Todos tenían un automóvil. Lo encendían, ponían la palanca en neutro, luego se bajaban del carro y empezaban a empujarlo. Y todos lo hacían, todos los días. Ellos encendían la llave y luego, en lugar de apretar el acelerador, encendían, ponían en neutro y empezaban a empujar el carro. Y lo empujaban. Y este hombre estaba desconcertado de ese espectáculo. Imagínense ese espectáculo. 10 personas encendiendo su carro, pero poniéndole en neutro y empujándolo. ¿Cómo se llamaba la ciudad? Él dice que se llamaba Carnelandia, se llamaba la ciudad. En Carnelandia la gente encendía el carro, pero luego pensaban que tenían que cargar al carro, en lugar de que el carro lo llevara a ellos. Ahora usted dice, pero qué locura va a ser esa. Una locura. Y sí, Pablo dice que ser una persona que quiere servir a Dios en su carne es tan cansado como eso que hacían ahí. Pablo dice a los Gálatas, tan necios sois, habiendo comenzado, ¿por qué dice Pablo? Por el Espíritu. Gálatas capítulo 3. 3:3 dice, tan insensatos sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora os perfeccionáis en la carne, esto es, en el esfuerzo humano. Este libro, el genial Max Lucado dice, cuando iba caminando, tú te preguntas, ¿qué clase de personas son estas? A un solo pedalazo de distancia del poder, la productividad, y sin embargo optan por ignorar esa posibilidad. ¿Quién querría vivir así? ¿Quién querría encender el automóvil y luego empezar a empujar? Eso es ser un nacido de nuevo y ser carnal.
Ambos tenían en esa ilustración una característica. Todos tenían el motor apagado o encendido. Encendido. En otras palabras, el primer estarazo lo tenían. ¿A qué corresponde eso en la analogía del genial Max Lucado, como se pronuncia, al nuevo nacimiento? Aquel que nace de nuevo sabe que está perdido sin Dios, sabe que no puede hacer nada separado de Él, que está condenado, clama a Dios y le dice: te necesito, ven a mí, sálvame. Y el Espíritu regenera su vida. Pero por alguna razón, todos nosotros en alguna estación de nuestra vida, y yo he vivido eso muchas veces, pensamos que la historia es algo así, como en Carnelandia. Como que Dios nos dijo: bueno, mira, yo te salvo, te regenero el corazón, hoy te las ingenias vos. Hoy trata de agradarme, hacer todo lo necesario para estar bien conmigo. Ahí te dejo esta lista de cosas por hacer. Vas a ir a la congregación todos los Shabbat, vas a orar todos los días, y una lista enorme. Y entonces pensamos como en Carnelandia: bueno, el motor ya está encendido, palanca neutro, y vamos ¿a qué? A empujar. Empujemos. Max Lucado sigue diciendo: Pablo llama a los Gálatas necios y miserables, creyentes no espirituales, con los que más vale no juntarse. De tales no proceden palabras edificantes, dice Pablo, solo hay celos, contiendas y divisiones entre ellos. La única alegría que conocen es de su nuevo nacimiento, mucho tiempo atrás. Tal vez les queda algo de gratitud en su corazón. Ahora, pensándolo bien, dice Max Lucado, ¿gratitud por qué? ¿Por ese vehículo de 2 toneladas que les toca empujar todos los días? Los salvos, pero no espirituales, ven la salvación de la misma manera que un granjero ve 100 hectáreas de suelo no labrado, como un montón de trabajo. Asistir a la iglesia, resistencia al pecado. ¿Será que ya he hecho lo suficiente? Con razón viven cansados, dice Max Lucado. Con razón se quejan tanto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Palabras hirientes, días carentes de gozo, relaciones conflictivas, corazones sedientos. Encontrarás más alegría en un funeral que viendo a un creyente carnal. ¿Quién quiere vivir en Carnelandia? Es más, ¿quién querría mudarse ahí? Nada es más repelente para un inconverso que creyentes genuinos, nacidos de nuevo, pero deprimidos y negativos. Adrian Rogers dice que ir al mundo con la actitud esta es como decirle a alguien: hola, ¿no quisiera ser creyente para vivir tan miserablemente como yo? Entonces, obviamente Adrian Rogers dice: ¿quién va a querer tener a tu Dios si tú no estás mostrando que hay algo maravilloso en ese Dios? Max Lucado sigue: tu vecino no estaría interesado. Nadie quiere recibir un automóvil gratis si le va a tocar empujarlo. ¿Sí o no? ¿Quisieran ustedes recibir un auto? Imagínense que yo les digo: les regalo este carro, pero tienen que empujarlo. ¿Quién va a querer eso? Y nosotros hemos pensado que la vida de creyentes es así: nace de nuevo y luego ahí le das. Ahí ve, pedile ayuda a Dios y hágala. Como decían los colombianos: hágale pues, mijo, hágale, mijo. No. ¿Cuál es? Y Baruch Hashem, el capítulo de Max Lucado en este libro se llama Esperanza para los carnales. Hay una gran esperanza. Pablo dice: ¿cuál es el mensaje de Pablo para un creyente carnal? Está en Colosenses capítulo 2:6. Este es un verso que ya hemos hablado en el pasado, pero es muy bueno, porque subraya, mis queridos hermanos, una gran verdad que a muchos se nos olvida. Una gran verdad. Yo les voy a listar algunos ejemplos. Colosenses 2:6, ¿lo tenemos? Dice: por lo tanto,
de la manera que recibisteis al Señor Yeshua, el Mesías, vivid en Él. ¿Cómo dicen las otras versiones? Andad en Él, ¿verdad? La versión textual dice, vivid en Él. La pregunta es, ¿cómo recibimos a Yeshua? ¿Cómo fue que lo recibimos? Acuérdense cómo lo recibimos. ¿Cómo lo recibió? ¿Alguien me quiere decir? Es bien fácil esta pregunta. Solo se pone a la disposición. Ajá. El corazón nada más. Ajá. Y entonces Él hace toda la obra. Bien. Cuando uno confiesa los pecados, el encargado de perdonarnos es uno mismo, no que es Él. Muy bien. El perdón y el equipo. Miren lo que dice Pablo. Este verso es tan clave, es tan chiquito, pero es tan importante. De la manera que recibiste al Señor Yeshua, así vivan en Él. Yo les voy a contar cómo recibí al Señor Yeshua. En primer lugar, no requirió un gran esfuerzo de mi parte en el sentido de obras o trabajo religioso. No pasó así. Somos salvos por fe y no por qué, dice Efesios, no por obras. Ahora, ¿cuál fue la única parte que yo puse? ¿Cuál fue lo difícil? Digámoslo así. ¿Cuál fue lo difícil del nuevo nacimiento? Entregar mi voluntad a Él. El que nace de nuevo es un acto de la voluntad. Y la voluntad está viciada al pecado. Entonces es doloroso decir, no mi voluntad, sino la tuya. Y cuando nacemos de nuevo, hacemos lo siguiente, fíjense. Primero nos arrepentimos. Bueno, no es primero secuencialmente. Voy a decir algunas cosas. Nos arrepentimos. ¿Puede haber salvación sin arrepentimiento? No. Nos arrepentimos. Recibimos a Yeshua como orando, por fe. Dice la Biblia que le hemos recibido por fe. Y luego, ¿quién hace la obra de la salvación? ¿Nosotros o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Noten los componentes: arrepentimiento, oración, fe, confianza en Dios, dependencia, y luego el Eterno hace la obra. Bien, Pablo nos dice, es exactamente lo mismo cada día. No que vas a nacer de nuevo todos los días, pero así como recibiste al Señor Yeshua por fe, entregándote a Él en oración, así vivid en Él. En otras palabras, todos los días hay que vivir en Él por medio de la fe, entregándole tu vida, no para tener salvación de la paga del pecado, sino para que Él pueda utilizarte ese día y pueda ser salvo del poder del pecado. Miren lo que Joseph Son, el gran mártir de Rumanía, llamó quizás el verso más maravilloso de los escritos apostólicos. Romanos capítulo 5 verso 10 está muy en línea con lo que dice Colosenses capítulo 2 6. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos. ¿Por qué? Por su vida. Miren qué curioso. Aquí habla de dos momentos. La Biblia habla de reconciliación por medio de la muerte de Yeshua. Esto habla de una palabrita teológica que se llama justificación. ¿Qué es la justificación? Dios me perdona mis pecados, me imputa a mí la justicia del Mesías. En otras palabras, la justicia que hay en el Mesías me la pone a mi cuenta y me reconcilia con Él. Según de Corintios 5:21 dice, ¿cómo dice? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Eso es reconciliados en su muerte. Eso se llama justificación. Es la salvación de la condenación del pecado. Bendito sea el nombre del Eterno. Eso experimentamos en el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento Dios cancela la deuda, como dice Colosenses 2:14, que nos quita el acto de los decretos que había en contra de nosotros y la clava en la cruz para tener total salvación.
Bendito sea su nombre por eso. Gran regalo de la salvación. Ahora, eso pasa, óiganlo bien, no se me pierda de aquí, la reconciliación por la muerte de su hijo pasa una vez en la vida. Cuando naces de nuevo, es un antes y un después en tu vida. Así como en la historia humana hay un antes de Yeshua y un después de Yeshua, también en la historia de cada uno de nosotros, ¿sí o no? Hay un antes, en mi vida en mi año 1 antes del Mesías y en mi año 1 después del Mesías. Hay un antes y un después. Es un momento que divide nuestra vida. Solo pasa una vez. Pero lo que sigue tiene que pasar todos los días. Fíjense cómo Pablo lo dice. Porque si siendo enemigos, cuando éramos pecadores, no habíamos entregado nuestra vida, fuimos, oigan, presten mucha atención a los verbos. ¿Esto está en qué? Pasado, presente, pasado. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Yo estoy completamente reconciliado con Dios por la muerte de Yeshua y usted también. Cada uno de nosotros fuimos reconciliados. Es una cosa que pasa una vez, pero sigue prestando atención a los verbos. Mucho más, habiendo sido reconciliados, otra vez, verbo pasado, seremos salvos por su vida. ¿En qué tiempo está eso? Futuro. Noten que la primera parte es reconciliación en su muerte. La segunda es salvación por su vida. Es distinto. La primera es salvación de la pena del pecado. ¿Solo pasa cuántas veces? Una vez. La segunda es salvación del poder del pecado. Y esa tiene que pasar todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿Y cómo pasa? Pablo dice, de la misma manera que recibiste al Señor Yeshua, siendo reconciliados en su muerte, justificación, ¿qué dice? Andad en Él, vivid en Él, ser salvos por su vida. ¿Y cómo pasa? Muy similar al nuevo nacimiento. Cuando yo nací de nuevo, le entregué mi vida a Dios, orando, estando sediento, desesperado, diciéndole, sin ti esto es imposible, en mis fuerzas no puedo nada. Pero la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en esa palabra yo no busco sentimientos, no me guío por eso, sino que descanso en tu palabra que dice que me darás vida eterna. Desesperado, sediento, totalmente abandonado a Dios, le pido que me salve y que me inscriba en el libro de la vida. Lo mismo dice Pablo que tiene que pasar para ser salvo por su vida, así como recibiste al Señor Yeshua, andad en Él. ¿Cómo luce esto? ¿Cuál es el camino para estar fuera de Carnelandia? Dejar de pensar que Dios lo hizo en el nuevo nacimiento, que Dios es el que se encarga de la justificación, pero el que se encarga de la santificación soy yo. Miren qué curioso el pensamiento. ¿Cuántas veces tontamente pensamos eso? Muchas veces. Yo no lo pensé, pero implícitamente viví así. Muchos años de mi vida viví así. Como que Dios me había dicho, yo te pongo la justificación, ahí ponemos la santificación. Sí, ahí te voy a ayudar con el Espíritu, pero sos vos. Sos vos. Y cuando vivimos en esa atmósfera, en Carnelandia, decimos cosas como las que yo decía, que no está mal, no se vayan a perder en las palabras, no vayan a decir, ay, esas palabras están mal. No, las palabras no están mal, si se dicen en el espíritu correcto, en el concepto correcto, no hay nada de problema en las palabras. Por ejemplo, van a oír a un predicador decir, bueno, tengo que preparar el estudio. Así decía yo muchas veces, tengo que preparar el estudio. ¿Cómo se oye eso? Como empujar el carro, ¿verdad? Bueno,
ahorita está en neutro, ahorita tengo que prepararlo. Ahora, usted me puede malinterpretar y decir, pero no es usted el que lo tiene que preparar. Sí y no. Hay una parte que es mía. La diferencia de enfoque entre Carnelandia y Espiritulandia es qué viene primero, o la magnitud de lo que es la parte humana y la parte divina. En el nuevo nacimiento, Dios pone casi todo, que Él ya proveyó el regalo de la salvación, ya el Mesías murió, ya Él lo resucitó. Cuando un predicador empieza a hablar, el Espíritu Santo, esto se llama gracia preveniente, es la obra del Espíritu Santo antes de que yo me convierta. Él empieza a hablar a mi corazón, empieza a hablar a mi vida diciéndome lo que está diciendo ese hombre es verdad, escucha eso, y empieza a hacerme sentir de manera intuitiva en mi espíritu que eso es verdad, porque Él ha venido a dar convicción de qué cosa, de pecado, de justicia y de juicio. Y el Espíritu Santo empieza a trabajar en mi corazón. ¿Saben cuál es la única parte que yo hago? La única parte que yo hago es dejar de resistir al Espíritu y decir, me rindo, acepto el regalo de la salvación. O sea, si lo graficáramos en una gráfica de pastel, la parte que hace Dios, ustedes dirían que vamos mitad y mitad. ¿Será que yo hago la mayor parte? ¿O será que la inmensa mayoría de esa gráfica es divino? ¿Sí o no? Bueno, todos entendemos eso del nuevo nacimiento. Bueno, pero a la hora de la santificación pensamos que ahí la gráfica de pastel es distinta. Ahí vamos mitad y mitad con Dios. Algo así como que yo lo tengo que hacer con la ayuda de Dios, decimos. O sea, en la gráfica de pastel yo hago una gran parte en la santidad y Dios me da una ayudadita. Dios está ahí ayudándome, ¿verdad? Me ayuda un poco. Ahí está el gran error. El gran error es no saber que la gráfica se mantiene tanto para la justificación como para la santificación. Tanto para ser salvo de la pena del pecado como ser salvo del poder del pecado. Y yo lo descubrí hace poco tiempo, no puedo decir que llevo mucho tiempo ahí, lo descubrí hace poco tiempo. Esta gran verdad, es una gran verdad, una gran verdad. ¿Cómo es que Pablo dice que tiene que ser vivida nuestra vida en el Mesías? 6 palabras son los que Pablo nos da. Antes bien, sed, ¿qué? Llenos del Espíritu. ¿Sabe cómo se dice espiritual en griego? ¿Alguien sabe cómo se dice espiritual en griego? Se dice bien chistoso. ¿Saben cómo se dice espiritual en griego? Se dice neumático. Qué curioso. Todos sabemos que es un neumático, ¿verdad? Así se dice. Si ustedes lo buscan, la palabra que Pablo utiliza en 1 Corintios 3, no pude hablaros como neumáticos. ¿Qué es un neumático? Sí, o sea, que no en griego, lo que ustedes saben. Cuando yo les dije neumáticos, ¿qué fue lo primero que se les vino a la mente? La primera imagen. Una llanta, ¿verdad? Para que esa llanta esté bien, ¿cómo tiene que estar? Inflada. ¿De qué? ¿De qué está inflada esa llanta? De aire. ¿Cómo se dice aire en hebreo? Y también, bueno, en hebreo, ¿cómo se dice aire, viento? Ruach. ¿Cómo se dice en griego? Neuma. Tanto en hebreo como en griego, la palabra para espíritu y la palabra para aire es exactamente la misma. Ruach y neuma. Y en griego se dice neumático. Ese es el problema con nuestra vida. Somos muchas veces creyentes de llanta pacha. ¿Qué pasa con un carro cuando las 4 llantas andan pacha? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Va a avanzar muy rápido? No va a avanzar. Usted puede acelerar y le va a responder el carro. No va a responder mucho. ¿Por qué? Porque no está llena de aire. La Biblia nos dice, antes pues bien, sed ¿qué?
llenos del Espíritu. ¿Cómo es? Y aquí otra vez, este es otro parangón entre el nuevo nacimiento y la santificación. Si usted le pregunta a cualquier persona del mundo, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo tener parte en el mundo venidero? Cualquiera que no sea un creyente en Yeshua, le dirá que es algo fácil o algo difícil. Difícil, ¿verdad? Alguien que no es creyente, no alguien que es creyente. ¿Cuál será la receta que le darán para... Hay que hacer ¿qué? Buenas obras, ¿verdad? El Islam le dirá que tiene que vivir ¿cuántas veces al día tiene que orar? 5 veces. Y donde se encuentra se tiene que tirar. Si va en el bus, ahí se tiene que tirar y hacer la shahadá y decir Alá es Dios y Mahoma su profeta. Y vivir haciendo buenas obras. ¿Cuándo es suficiente? Nadie sabe. Usted sigue haciendo obras que hay a ver qué pasa en el día del juicio. De pronto se saca la lotería y lo dejan entrar. Eso también dice la Iglesia Católica, ¿verdad? Usted sigue haciendo los sacramentos, buenas obras, pero ya con eso me salvo, dicen ellos, nadie sabe. Nadie sabe. ¿Eso quién lo va a decidir? Allá en el día del juicio. Todas las religiones del mundo para decirle cómo ser salvo tienen una palabra: haz tal cosa, hace esto, hace lo otro, hace esto, hace otro. Todas las religiones del mundo que tengan un concepto de salvación, ¿verdad? El budismo, hay ciertas variantes de budismo que son ateas totalmente, así que no tienen ese concepto, pero hay un budismo que es lo más similar a esto, y sí predican una salvación, solo que la salvación es bien fea, se llama nirvana. ¿Y qué pasa cuando usted alcanza eso? Deja de existir. O sea, no piense que no es muy salvado que digamos, pero deja de existir. Todo es hacer tal cosa. ¿Cuál es la gran diferencia entre todas las religiones del mundo y el Dios de la Biblia que se reveló en nuestro Señor Yeshua? La palabra clave de los evangelios no es haz, es hecho. Esa es la palabra clave. La palabra clave del evangelio de nuestro Señor Yeshua se resume en una palabra en griego, que ya se las dije hace unas semanas: tetelestai. Spurgeon llamó a esa palabra, tetelestai, el océano de riqueza en un poquito de tinta, le llamaba Spurgeon a esa palabra. ¿Qué significa tetelestai? Consumado es. O también se puede decir pagado es. Se han descubierto ciertos documentos, estaba viendo ahí, no he terminado de leer el artículo, pero arqueológicamente se ha encontrado que esa palabra tetelestai se ocupaba para expedir un documento cuando una deuda se había saldado. Cuando ya usted le terminaba de pagar al banco o al acreedor, le ponían tetelestai. Está pagado. Yo tengo todo. Y el mensaje de la Biblia es precisamente eso. No está pagado el día, está pagada la vida eterna. ¿No es maravilloso eso? Eso está pagado, consumado es. ¿Y dónde está el parangón con la santificación? Lo mismo. Si yo le digo, sed lleno del Espíritu, la mayoría de personas pensarían, eso debe ser bien difícil. ¿Qué tengo que hacer para ser lleno del Espíritu? ¿No sería lo lógico que pensáramos? Ser lleno del Espíritu debe ser difícil. Y en realidad, la maravillosa palabra del Eterno es que no es difícil. De hecho, sí es difícil, pero no es complejo. No piensen que es así enmarañado, como que hay una gran fórmula para ser lleno del Espíritu. Traiga 4 pelos de gato negro, vamos a hacer una gran fórmula. Miren lo que dice el maestro. Hemos leído esto en el pasado, Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Cuando lo tengan me dicen amén. Lucas 11. Hay 2 cosas
que no debemos de hacer, están hechas ya. Es lo más maravilloso. Recuerden que la palabra clave de los evangelios es hecho, no hace. ¿Significa que no tengo que hacer algo? Sí, pero es bien mínimo, de hecho. La mayoría ya está hecho. En nuestra salvación, ¿se acuerdan que les dije? La mayoría ya está hecho. Miren lo que dice Lucas capítulo 11. Dice 11:10. Porque todo el que pide, ¿qué? Recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama a la puerta se le abre. ¿Y a cuál de vosotros como padres, si su hijo le pide un pescado, le dará en lugar de un pescado una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar lo bueno, buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que ¿qué? A los que se lo pidan? Fíjense qué maravilloso lo que dice Jesús. Una vez que el Espíritu Santo está en mí, lo que necesito hacer todos los días, por eso la oración de la mañana, yo no quiero decir que es la más importante, pero casi que sí, ¿verdad? Casi que sí, porque te vas a enfrentar al día. Salir sin orar en la mañana es como decían en inglés, setting up for failure, es planear para el fracaso. Imagínate ir en la mañana sin orar. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer todos los días? Pablo dice en Romanos capítulo 12, fíjense que hay una palabra muy bonita en Romanos 12. 12:1, cuando lo tengan me dicen amén. Así que, hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos vivos como ¿qué? Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio ¿qué? Racional. Quiero que subraye o enfatice la palabra presentar. Presentéis. Este es un acto de la voluntad. Y es un acto no solamente de la voluntad, sino es una petición a Dios de aceptarme y de actuar en mi vida. No es sacrificio muerto, es presentarse en sacrificio, ¿qué dice? Vivo. También el maestro dijo, en Lucas capítulo 9, este verso ya se lo tienen que poder porque está en los calendarios, pero el maestro nos dijo algo que se tenía que hacer todos los días. Todos los días. No dijo una vez al mes, no dijo una vez al año. No es como Yom Kippur, que es una vez al año. Esto él lo dijo todos los días de la vida. Lo tenemos, Lucas 9. Lucas 9:23 dijo, a todos decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Bien. Hagamos la suma de los tres elementos. Todos los días negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Yeshua. Presentar a nosotros mismos como sacrificio vivo. Y tercero, Dios le ha dado el Espíritu Santo a todos los que ¿qué? Lo pidan. La Biblia nos dice que para escapar de Carnelandia, todos los días de nuestra vida, tenemos que hacer algo y es lo siguiente: presentarnos delante de Dios en oración, así como nacimos de nuevo, ¿verdad? Cuando uno nace de nuevo, ¿cómo nace de nuevo? Orando, rindiéndole su vida a Dios, presentándose delante de Dios y pidiéndole ser salvo. Lo mismo todos los días. Todos los días llegar y decirle al Eterno en la oración de la mañana: Padre, este día te pido que me llenes de tu Espíritu. La Biblia dice que tu Espíritu ha derramado tu amor en mi corazón. Padre, yo me renuncio a la búsqueda del pecado, a la búsqueda del egoísmo, a la búsqueda de mi propia gloria, de mi propia honra, mi propia voluntad. Padre, yo decido morir a mí mismo para vivir para ti. Me entrego como sacrificio vivo. Haz que el Espíritu llene mi vida. En cada ocasión, cuando vaya al trabajo, cuando hable con esta persona, cuando haga tal cosa, lléname de tu Espíritu. Haz que Yeshua viva su vida a través de mí.
haz que pueda ser salvo por la vida de tu Hijo. Padre, si lo hago en mis fuerzas, todo esto fracasará, pero me entrego totalmente para que tú me uses. Te pido, Padre, que la vida del Mesías se manifieste en mi cuerpo. Te pongo a ti al centro de mi voluntad. Te pongo a ti, a amarte a ti y amar a mi prójimo al centro de mi vida. Ayúdame para que el Espíritu lo haga. Hoy, mientras leo tu palabra, te pido que tu Espíritu venga y que ilumine las palabras de tu Torá, de los Evangelios, de los Salmos para mí. Te pido que tu Espíritu pueda llenar mi vida. Lléname con tu Espíritu. Todos los días haciendo eso, todos los días. Y habrá un gran cambio, algo maravilloso. Yo me acuerdo cuando tenía frases como las que les dije, tengo que preparar el estudio. Generalmente eso significaba algunas veces tener que leer varios comentaristas, leer la parashá, leer todo eso. Involucraba poner en neutro el carro e ir a empujar. Cuando yo comprendí esta verdad, fue casi en el Elul del año pasado, y creo que les comenté, llegó a mí esta verdad de 3 diferentes ángulos, mientras el Eterno me llevó a leer 3 libros que no están relacionados, no son 3 libros del mismo tema. Uno se llama Renueva tu corazón, de Dallas Willard. El otro se llama Las cartas del diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. Y el otro se llama Verdadera espiritualidad, del gran Francis Schaeffer. Y mientras leía la Biblia, me atravesó el pensamiento de por fin haber entendido a qué se refería el maestro con tomar la cruz. La cruz no es para cargar, la cruz es para ir a morir. Y hay algo que debe de morir toditos los días en nuestra vida. Se llama el rey como ego. El rey ego, que dice mi voluntad, no la voluntad de Dios. Y yo leí uno, leí el otro, y los 3 venían. 2 de esos libros los había tenido ahí sin leerlos por meses, porque estaba leyendo otros. Y fue precisamente en una coyuntura en mi vida donde necesitaba leer eso, que el Eterno me llevó a eso. Y aprendí eso. ¿Y saben qué? Mientras estaba orando y le pedí a Dios las predicaciones que iba a tener que dar. Yo conté este testimonio. De repente, cuando estaba orando y en esta intensidad, orando en el Espíritu delante del Eterno, 7 prédicas me vinieron y me fueron dados así, en segundos. 7, así, me inundó. Y empecé a escribir en mi celular para que no se me olvidara. Yo sabía que se me iba a olvidar, porque no había venido de mi mente. Era algo totalmente sobrenatural. Y empecé a escribir. Le puse en las notas que tengo, todavía lo ando, puse una nota que se llamaba Prédicas para la mañana, cuando recibí esto del Eterno. Y empecé a escribir las primeras 7 versículos, pensamientos, y me empezaron a venir el pensamiento de tal libro, el tal versículo, y todo empezó a encajar, hasta de repente tenía series hechas, que son las que dimos, por ejemplo, El amor sea sin fingimiento, que creo que fueron 4 o 3, esto sobre negarse a sí mismo, lo de las autoridades, me empezó a venir. Y yo dije, wow, qué gran diferencia es encender el carro, ponerle neutro y empezar a empujar. Qué gran diferencia es encender el carro y decirle a Dios, aquí va, apretar el acelerador del Espíritu Santo y que Él empiece a vivir la vida del Mesías en nuestro corazón. Es una gran diferencia. Y Pesach nos llama a hacer precisamente eso. La pregunta no es ¿cómo puedo tener más del Espíritu? Tú ya tienes el Espíritu de Dios en tu corazón. La pregunta es ¿cómo puede el Espíritu Santo tener más de ti? El Espíritu Santo quiere llenarte. Él ya quiere llenarte.
¿Saben cuál es el gran problema? Somos nosotros los que le hemos puesto diques y hemos puesto, aquí no pasa el Espíritu Santo. En esta área de mi vida no pasa. Aquí no pasa, aquí no pasa, aquí no pasa. Hay aires acondicionados en Estados Unidos, son distintos a los de aquí. Por ejemplo, aquí el aire acondicionado generalmente, cuando todos los que tienen aire acondicionado ponen el aire, el compresor afuera, y es para un solo cuarto, ¿verdad? Para una sola habitación. En Estados Unidos hay calefacción, ¿cómo se llama? Central, creo que le dicen eso. No me recuerdo cómo se dice. Algo se dice eso. La cosa es que es un aire acondicionado o calefacción, lo que sea que se necesite. Lo vi en Nueva York cuando estuve donde el hermano Milton. Y es un aire o calefacción que llega a todas las habitaciones. Está la central y de ahí se extiende a cada una de las habitaciones. ¿Cómo es que llega a todas las habitaciones? Tiene unas rejillas. Por ejemplo, donde la habitación donde yo estaba, lo tenía a un lado, al lado de la cama, estaban unas rejillas. Y ahí por esas rejillas entraba el aire. Entraba en ese caso la calefacción, estábamos a -4. Qué agradecido estaba yo con ese calorcito que llegaba de esas rejillas. Y me pongo a pensar que es exactamente lo mismo con el Espíritu del Eterno. Hay áreas en nuestra vida donde hemos cerrado las rejillas. Así hay que identificar cada una en estos 7 días. Hemos cerrado las rejillas. Potencialmente el aire puede llegar a todas las habitaciones. ¿Qué pasa si yo en esa habitación yo decidía cerrar las rejillas? ¿Iba a llegar la calefacción? ¿No iba a llegar? ¿Era por culpa del aire? ¿Era por culpa de la calefacción? No. ¿Quién era el que había cerrado el flujo de aire para mi cuarto? Yo lo había cerrado. No apaguéis el Espíritu. El Espíritu del Eterno quiere llenar a cada uno de los que están aquí. ¿Ustedes creen eso? A cada uno de los que están aquí. Hay cosas que lo impiden. Hay barreras emocionales de las cuales hay que ser libres. Hay patrones de pensamiento de nuestra mente que venimos cargando desde muchos años atrás, que pensábamos que nos hacían fuerte, que pensábamos que nos hacían felices, cuando en realidad nos hacían consistentemente infelices. Pero aprendimos de estos hábitos malos y hay que entregarlos, hay que morir a esto. Queridos hermanos, la fiesta de Pesach nos enseña a no vivir un día más en Carnelandia. Dejemos que el Espíritu Santo inunde nuestros corazones y que así como fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, podamos todos los días ser salvos por su vida.